Buenas noches amigos, estoy agradecido que estoy otra vez en sus casas esta noche. Les invito a orar para pedir a Dios estar con nosotros y dirigirnos en el estudio de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos en el nombre de Jesús que nos diste la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos estar presente en medio nuestro y que tu Espíritu nos inspire a tomar decisiones conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Cada ser humano enfrenta preocupaciones. Hay problemas en la vida, de vez en cuando estamos aterrorizados con preguntas que no podemos contestar. Y estos problemas pueden venir de diferentes preocupaciones en cuanto a la familia, en cuanto al trabajo, en cuanto a la salud, problemas sociales que encontramos diariamente en la vida. Pero a veces estos problemas son personales y tienen que ver con nuestra espiritualidad o relación con Dios. Así que muchas veces estamos desanimados al tener niños enfermos. A veces alguien en la familia muere y no les tenemos con nosotros. Llegamos a no poder solucionar estos problemas nosotros mismos. Nos vemos que ya no tenemos posibilidades de llegar a soluciones con nuestros problemas y nos encontramos muchas veces con la pregunta si hay alguien que nos puede ayudar. ¿Nos puede ayudar alguien a solucionar nuestros problemas? Bueno, estoy aquí para decirles que en Dios siempre podemos encontrar una ayuda idónea. Dios está interesado en ayudarnos. Todos los recursos humanos se han terminado en nuestra experiencia. A lo mejor hay que ir a Dios. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuántas madres están desesperadas? La ayuda que piensan encontrar en sus maridos no puede ser encontrada porque ellos a lo mejor son alcohólicos. No tienen comida para los niños, no tienen ropa para ellos. Están desesperadas, no saben qué hacer. Anhelan un cambio, pero ¿qué pueden hacer? ¿Cuántos remordimientos por nuestros fracasos? ¿A quién recurrir para recibir ayuda? Se dice que en cierta ocasión el gran compositor Haydn tenía una conversación con dos de sus amigos. Y ellos hablaban sobre lo que ellos experimentan, lo que ellos hacen cuando pasan por problemas, por situaciones difíciles. Uno de ellos dijo, cuando me siento desanimado, comienzo a beber alcohol y eso me da paz y seguridad y nuevas fuerzas. El otro dijo, cuando yo tengo problemas, comienzo a tocar mis instrumentos y me siento tan bien, nada me ayuda como la música. Pues entonces Haydn dijo, cuando yo tengo problemas y yo me acerco a Dios en oración y mis problemas se solucionan. El poder decir a Dios todos nuestros problemas, todas nuestras preocupaciones y confiarle todos nuestros problemas es extraordinario. Es algo que a veces no sabemos cómo experimentarlo, porque a veces surgen las preguntas, ¿cómo debemos pedirle a Dios? ¿Cómo saber que Él nos oye? ¿Y cómo podemos cultivar esta relación de amistad con Dios para poder hablarle como un amigo? Hay estas tres preguntas que contestaremos por la gracia de Dios en el estudio de hoy. ¿Qué es la oración primero? La oración, diría yo, es
una llamada telefónica a Dios. El teléfono de Dios nunca está ocupado y Dios está disponible siempre. Y el número de teléfono de Dios es Salmos 34:6. Leamos a ver qué nos dice. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dios tiene un número de teléfono, es corto, fácil de recordar. Y siempre al tener problemas hay que abrir la Biblia a este número de teléfono, llamar a Dios y Él nos contesta. Una pobre mujer vivía comiendo con su niño el pan de todos los días, pero un día no tenían que comer. Y ellos habían estudiado la experiencia de Elías, como había sido alimentado por un pájaro, por un cuervo. Y bueno, el niño entendió la experiencia y él, al orar por comida con su mamá, él dijo: mamá, la puerta está cerrada, si el cuervo viene a alimentarnos, no tendrá por dónde entrar. ¿Podemos dejar la puerta abierta? Entonces la mamá dijo: sí, hijo, puedes abrir la puerta que el cuervo entre. Ellos comenzaron a orar y pedir a Dios que mande al cuervo con la comida, con el pan que necesitaban comer. Y mientras ellos oraban, pasó por allá, por frente a la puerta, el alcalde del pueblo y escuchó la oración de la madre y del niño. Entonces se dio cuenta que ellos no tenían que comer. Se fue a la casa y regresó con mucha comida para que ellos tengan no un día, sino unos cuantos días. Así que el Señor se usó de la sencillez del niño, inspirarlo a abrir la puerta para que el alcalde pueda escuchar la oración y tener que comer. Dios escucha nuestras oraciones de diferentes formas, a veces en momentos que no esperamos una respuesta. Hay algunas frases que me gustan. Encontré en el libro, uno que me gusta mucho, se titula El Camino a Cristo. Unas frases con el significado de la oración. Vamos a seguir juntos a leer estas frases. La oración es una necesidad porque es la vida del alma. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. La oración es la llave en la mano de fe para abrir el almacén del cielo en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Estas son frases muy importantes. A mí me dan consuelo. La oración es la comunicación con Dios como a un amigo. Hay que hablarle directamente, confesarle todos nuestros fracasos, todos nuestros problemas, porque es un amigo confiable. La oración es una vitamina espiritual. Cuando nosotros tenemos falta de la vitamina A, tenemos problemas con los ojos, con la vista. Si tenemos falta de vitamina C, estamos expuestos a infecciones y resfríos. Lo mismo ocurre con nuestra vitamina espiritual. Si no oramos para recibir esta vitamina de parte de Dios, sufrimos espiritualmente y estamos en peligro de aún perder nuestra vida espiritual. Hay que acercarnos a Dios en oración, porque la oración es la comunicación con Dios. El pecado interrumpió esta comunión entre nosotros y Dios, o el hombre y Dios. Pero en su gran amor y misericordia, Él proveyó un medio por el cual nos podemos relacionar con Él, comunicar con Él otra vez. Él desea ayudarnos, aconsejarnos y orientarnos. En San Juan 15:15 leemos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero
os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dios es nuestro amigo, nosotros somos sus amigos, somos sus hijos. Él quiere compartir con nosotros soluciones para nuestros problemas. Esta ayuda que Él ofrece mediante la palabra de Dios es tremenda, nos ayuda en todos los aspectos de la vida. Hay que estudiar la Biblia diariamente para encontrar respuestas a nuestras preguntas, respuestas a nuestras oraciones. Nosotros le respondemos a Dios mediante la oración. Él nos habla por su palabra, nosotros le hablamos mediante la oración. De este modo se produce el diálogo, o sea, la comunicación entre el hombre y Dios. Es un medio que debemos usarlo cada día. Debemos saber que existen varias clases de oraciones. Hay oración en público cuando estamos en grupo de más personas. Uno de nosotros ora, los otros escuchan y expresan su acuerdo a la oración con un amén. La oración en la congregación es muy importante porque nos lleva a nosotros, nos atrae unos a los otros como cristianos y formamos un grupo de oración con Dios. El segundo tipo de oración es la oración en el hogar. Es como los israelitas en el Antiguo Testamento traían sus sacrificios en los altares cada mañana y cada noche. Nosotros también tenemos que traer nuestros sacrificios, nuestras ofrendas a Dios cada mañana y cada tarde en la familia. La familia debe reunirse en la oración de familia. Hay que meditar por algunos momentos en algo escrito de la Biblia, leer, cantar para la honra y gloria de Dios, pedir a Dios su protección y agradecerle por la protección del pasado. En la mañana le pedimos su guía en el día. Al regresar le agradecemos por escuchar nuestra oración de la mañana. Antes de sentarnos en la mesa también debemos agradecer a Dios por lo que nos da de comer. Como Cristo también, al alimentar las multitudes, nos dice la Biblia que Él oraba antes de repartir el pan. Dios está con nosotros a nuestro alcance y tenemos un medio de comunicar con Él. Hay que orar también en la intimidad, no solamente en público o en la familia, pero la oración más importante que nos ayuda más en nuestros problemas personales es la oración personal en intimidad. En Mateo 6:6 leemos los siguientes consejos. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios apela a nosotros a orar personalmente también. En la comunicación secreta con Dios consiste la vida del alma. Los que desean alcanzar grandes alturas espirituales deben orar mucho. Hay que orar en cualquier momento. Ustedes a lo mejor preguntan cómo es posible orar en cualquier momento. Bueno, en el camino mientras viajamos o trabajamos podemos orar. En 1 Corintios 14:15 nos enseña cómo hacer esto. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Es decir, Dios quiere que nosotros oremos siempre en nuestro entendimiento, en nuestro pensamiento, siempre orar. También oramos en momentos de peligro y pues al orar de todo corazón Dios puede contestar en un instante. Jonás 2:1-3 nos explica qué quiere decir esto. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Jonás no tuvo que hacer una preparación especial para hacer esta oración. Se encontró en peligro, oró al Señor y el Señor le ayudó. En momentos de peligro, instantáneamente debemos orar. La pregunta es, entonces,
¿Cómo orar? Bueno, hay que orar en forma sencilla, pero definida al mismo tiempo. En Mateo 6, 7 y 8 leemos: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No hay que hacer oraciones complicadas. Hay que ser sincero, hablarle a Dios de corazón, y Él, sabiendo lo que necesitas, te va a ayudar. Hay algunos consejos por quienes deberíamos orar y en qué situaciones. Primero, consideraría yo la oración para los que están enfermos, que pasan por diferentes situaciones trágicas. En Santiago 5, 13 a 15 leemos: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Cuando hay enfermos entre nosotros, hay que apoyarles con nuestras oraciones. Y las oraciones sinceras están contestadas por Dios en favor de nuestros amigos, nuestros familiares o nuestros hermanos de fe cristiana. Hay que orar unos por otros en cualquier situación. En Santiago 5, 16 leemos: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No solamente en situaciones de enfermedad, pero a cualquier paso hay que orar unos por los otros, porque a veces no expresamos todo lo que necesitamos, pero hay que orar unos por los otros. Hay que orar por los mensajeros del Evangelio, orar para que Dios les dé éxito por donde viajan. Hechos 12, 15 nos dice: así que Pedro estaba custodiado en el cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Nosotros conocemos la experiencia de Pedro mientras estaba en la cárcel. Los cristianos estaban reunidos a orar por él. Y mientras ellos oraban, el Señor le sacó a Pedro de la cárcel. Él salió de la cárcel, llegó a la casa donde estaban reunidos los cristianos, y ellos no creían que sus oraciones habían sido contestadas tan rápidamente. Pero el Señor es grande. Hay que orar por los misioneros, porque pasan por diferentes situaciones que a lo mejor no sabemos con exactitud. También hay que orar por la obra de predicación del Evangelio. Habacuc 3:2 nos informa: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. Hay que predicar que la obra del Evangelio sea aceptada, impresione a la gente a tomar decisiones para el Señor. También hay que orar por el derramamiento del Espíritu Santo que necesitamos diariamente para nuestra vida personal y para dar un mensaje al mundo que perece. En Lucas 11, 13 encontramos esta parte de oración. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios está dispuesto a darnos su Espíritu Santo, pero hay que mostrar interés en tenerlo por oración. Para que Dios nos escuche, ¿qué actitud hay que tener en oración? Abramos nuestro corazón con sinceridad al Señor, sin hipocresía. En Mateo 6:5 se nos da un ejemplo de cómo orar sin hipocresía. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles,
para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Al orar hay que tener fe que Dios es capaz de darnos lo que le pedimos. Santiago 1, 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte y otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Hay que orar con fe para que el Señor nos escuche. En una región hacía mucho que no había llovido, y la congregación cristiana salió al campo para orar al Señor, mandar lluvia. Después de esta ceremonia de oraciones, todos se fueron a la casa, pero al salir una de las familias vio a la hija pequeña que estaba llevando un paraguas. Y la madre le dijo: hija mía, ¿qué haces? ¿Por qué llevas paraguas? ¿No sabes que hace mucho que no llovió y pues no hay señales de llover? Y la niña dijo: madre, acabamos de orar en el campo para lluvia. Si nosotros oramos, creo que va a llover, así que hay que llevar paraguas. Bueno, el Señor bendice la sencillez de niños. Hay que tener sencillez, no ser hipócrita, salir a orar sin fe que el Señor nos escucha las oraciones. Pero también hay que tener humildad en la oración. En Lucas 18, 9 a 14, se nos da un ejemplo de oración hipócrita o de justificación propia y una oración de humildad. Es la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo estaba contando su fieldad a Dios y como Dios tenía que darle lo que necesitaba porque era fiel. Él oraba con orgullo, pero el otro, el publicano, decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Ni siquiera levantaba su cabeza. Él tenía humildad. Y la Biblia nos dice que el que llegó a la casa justificado era él que oró con humildad, no él que oró con mérito personal. Hay que tener también reverencia. Y lo mejor para orar es de rodillas delante de Dios. En Romanos 14, 11 leemos: porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Hay que orar con espíritu de perdón. En Mateo 6, 15 leemos: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay que orar con espíritu de perdón, estar dispuestos a perdonar para poder ser perdonado. No hay que forzar a Dios, siempre hay que decir en la oración: hágase tu voluntad, Señor. Dios conoce nuestra necesidad. En Romanos 8, 26 leemos: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Cristo mismo también oró para que se cumpliera la voluntad de Dios, no la suya. Mateo 26, 39 nos dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hay que orar que se haga la voluntad de Dios. Sus posibles respuestas son sí, no o espera, como la luz de la intersección, ¿verdad? Que es rojo, amarillo y verde. A veces el Señor dice: no, lo que pides no es para ti. A veces nos dice: espera un momento, te lo voy a dar al momento propicio.
Y a veces dice, aquí lo tienes, lo recibes inmediatamente. En Lucas 18, 1-7 leemos un caso. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Dios siempre contesta la oración. Dios quiere ayudarnos. Hay que pedir con fe y confianza. Hay que tener respeto a su ley si queremos ser escuchados. La Biblia nos dice en 1 de Juan 3:22 y Proverbios 28:9, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardaremos sus mandamientos. Y el otro texto, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hay que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Hay que orar en el nombre de Jesús. Juan 16, 23 y 24 nos dice, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Dios quiere darnos sus bendiciones. Hay que orar siempre, hay que pedirle a Dios, hay que tener comunión con Él. Ahora les invito a tener un momento de comunión con Dios en oración. Padre nuestro, te agradecemos por el estudio de tu palabra y te pedimos darnos gozo en oración en el nombre de Jesús. Espero verles mañana. Espero seguir estudiando la palabra de Dios. Que Él nos ayude a todos. Amén. Para mayor información, visite www.verdadysalvacion.com. Si tiene preguntas, escríbanos a la dirección electrónica info@verdadysalvacion.com o llame a la línea 310-204-1844. Visítenos también en la página de Facebook en www.facebook.com/Verdad y Salvación. También en YouTube en www.youtube.com/Verdad y Salvación. Llame a la línea 310-204-1844 o escríbanos al programa a Verdad y Salvación, P.O. Box 7646, Redlands, California 92375.